¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Andrés Rondán, ¿se me escucha bien? Avísame, por favor. Buenas Buenas tardes. tardes, sí, la escucho. Ya, ok, gracias. Jóvenes, bueno, por lo que he estado viendo, veo aquí que son 13 estudiantes, creo que contando con el tutor y con mi persona, me avisan sí. En todo caso, mientras vamos desarrollando la clase, hay que ir recordando, por ejemplo, yo sé que de repente es un poco abrupto, vienen de una clase y luego otra, porque como es una hora, tenemos que comenzar, ¿no, jóvenes? Pero antes de ir con el tema de la semana 10, hay que recordar un poco lo que habíamos estado viendo el 8 y el 9, ¿no? En la semana 9 habíamos estado viendo una de las disciplinas llamada nociología, que tú ya muy bien sabes, has interiorizado que es la teoría del conocimiento. ¿Sí? Y aparte de ver su estructura, habíamos pensado sí o no. Llegamos a una dificultad y lo abordamos a manera de pregunta, ¿no? Por ejemplo, todavía no lo hemos tocado, pero digamos que en la disciplina de la antropología, que estudia al hombre, la filosofía o la antropología filosófica se detiene a pensar en el hombre, por ejemplo, cuál es su fin, ¿no? Es decir, como decía Aristóteles, cuál es su causa última o su causa final, ¿para qué está aquí? ¿Ve? Entonces se transforma en una pregunta. Entonces, cuando vimos nociología, nos habíamos estado haciendo preguntas acerca de su origen, acerca de la posibilidad de conocer, ¿es posible conocer? ¿Cuál es el origen del conocimiento? ¿Ve? Entonces, los problemas siempre se plantean a través de preguntas. Es una interrogante, una inquietud, algo que no te deja tranquilo. Eso es un problema, ¿no? Y bueno, y también habíamos abordado el problema de la verdad, ¿no? 3 problemas. Hay textos, ¿no? Clásicos que abordan también la esencia como problema de la nociología, pero aquí para la pre hemos tomado en cuenta esos 3 problemas. Ahora, en la semana 9, la semana pasada, eso sí, con más razón hay que recordarlo porque el tema de hoy está muy relacionado. Tú tienes el material y de hecho que ya te habrás dado cuenta, ¿no? La epistemología, que fue otra disciplina que hemos visto hace una semana, habíamos visto solo su estructura, ¿no? Es decir, todavía no se había planteado ningún problema, porque justamente la clase de hoy es para eso, ¿no? Entonces, en la clase pasada nosotros habíamos hecho una pequeña definición etimológica, ¿no? Es un conjunto de conocimientos racionales, ¿ok? Y también habíamos visto la clasificación, ¿no? Habíamos visto las funciones, ¿no? De la función científica, el famoso DEPA, y también habíamos visto ese criterio que ellos tienen llamado, ¿cómo se llama, jóvenes? Ese criterio que ellos utilizan para llamar algo ciencia o no. ¿Cómo se le dice? ¿Cómo ¿Método se llama? científico? Método científico. Exacto, Luis Fernando. Entonces, una metáfora para el método científico es el camino, ¿no? El científico recorre un camino y ese camino es el método, ¿no? Para que no nos desviemos del camino, ¿no? Hablando metafóricamente, se debe tomar el camino correcto, es decir, el método científico, ¿no? Que los pasos eran, claro, pensamos en una dificultad que es un problema, ¿no? Algo que es una piedra en el zapato, por así decirlo, y luego planteamos un supuesto, ¿no? La hipótesis no es una afirmación, ¿no? Aunque está compuesta por ese término, ¿no? Tesis. La tesis es una afirmación. El prefijo hipo es debajo, ¿no? Entonces, la hipótesis es un supuesto, es una posible respuesta o una solución tentativa al problema que se está pensando. Pero todavía no sabemos si es o no la respuesta. Tiene que pasar por un filtro llamado contrastación, ¿sí o no? ¿En qué sentido se contrasta? Para la ciencia ya a estas alturas jóvenes, ¿cuál es ese filtro de contrastación para decir que algo ha sido verificado, corroborado o contrastado? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tipo de filtro? Acuérdense que epistemología ¿Una es experimentación? conocimiento. Exacto, ¿no? La experimentación, es decir, aquello que tus sentidos puedan captar. Más allá de eso no se puede especular, ¿no? Más allá de eso, ¿no? Entonces nosotros habíamos estado viendo eso, ¿no? Y bueno, y luego en la cuarta fase es el análisis de esos datos. Datos
de la experiencia, datos empíricos, ¿no? Ese término ya ustedes lo conocen, relacionado con la experiencia, relacionado, cuando se dice análisis de datos, se entiende datos de la experiencia sensible o datos sensibles. Claro, el científico está pensando en ese tipo de objetos, ¿no? Y luego, bueno, habíamos estado viendo las leyes y las teorías también. Luego de haber visto esa estructura de la disciplina llamada epistemología, ahora nos toca ver lo que es, ahora sí nos toca pensar los problemas que a raíz de eso traen. Porque, por ejemplo, ya todo se había planteado muy bien, ¿no? Ustedes lo han entendido, pero ¿qué problemas pueden surgir? Porque acuérdate que la filosofía, ¿no? Porque la epistemología es una disciplina filosófica, siempre está pensando en problematizar aún más, no se va a conformar con eso, ¿no? Que la ciencia también se puede problematizar sobre ella, claro, y desde luego se ha hecho eso, al menos en los últimos 150 años de lo que va, 130, 150 años de los últimos que va, sí se ha hecho eso, ¿no? Entonces, Micaela, se ve la diapositiva? ¿Avisas? Sí, mi, sí se ve. Ya, ok, perfecto. Entonces, semana 10, ¿no? Ahí está Micaela, muy bien. Problemas epistemológicos contemporáneos, se entiende, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir viendo cuál es ello. Acuérdense que un problema siempre se va a plantear, ¿no? Todos los problemas siempre se pueden plantear a través de preguntas. Entonces, el problema de la demarcación, ¿qué pregunta será la que pensemos, ¿no? ¿Cuál será esa pregunta? Antes de que tú vayas pensando la pregunta, aquí te muestro estas imágenes. ¿Sí se ven, ¿no, jóvenes? El desliz de las diapositivas. ¿Mm? Sí, profesora. Sí, profe. Ah, ya, chicos, correcto. Por ejemplo, en esta primera imagen se ve un grupo de científicos y filósofos, porque acuérdense que la epistemología estudia el conocimiento científico, ¿no? Pero desde un punto de vista filosófico, ¿no? Entonces acá hay científicos, físicos, filósofos, ¿no? Maurice Schlick, por ejemplo, Rudolf Carnap o Otto Neurath también, ¿no? Entre otros. El del medio, que es este de acá también, ¿no? Es un filósofo que nosotros ya habíamos visto en la primera semana, ¿no? Cuando habíamos visto las dos definiciones de la filosofía. Por un lado, Aristóteles decía que la filosofía es una ciencia teórica o teórica, ¿no? Que estudia los primeros principios y causas, eso tú lo sabes. Y había otro filósofo que tenía una definición muy distinta, ¿no? Este filósofo, acá está el nombre, Ludwig Wittgenstein. ¿Cómo definía a la filosofía, jóvenes? Hace 9 semanas vimos eso, ¿no? Wow. ¿Cómo definía Wittgenstein a la filosofía? Era El muy estudio, distinto. el Sí, estudio a de las ver, sí. proposiciones, el estudio del lenguaje. Claro, exacto. Wittgenstein es lo que se llamaría, como dice Eric, un filósofo del lenguaje, ¿no? Y ya no va a decirte como Aristóteles que es una ciencia teórica, sino, para ponerlo en términos así contrarios, es una ciencia práctica. Es decir, más que todo la filosofía es una actividad. ¿De qué? Como ya dijo Eric, de aclarar las proposiciones. Y tú por tu clase de lógica ya sabes lo que es una proposición, ¿sí o no? Bueno, una proposición es un enunciado veritativo, ¿no? Que afirma o niega, ¿no? Hoy es martes, un enunciado. Hoy no es miércoles, un enunciado también. Puede afirmar o negar. Entonces, este libro de aquí, llamado Tractatus Lógicos, es el libro que el Círculo de Viena, que está aquí, algunos de ellos, ¿no? Lo toma en cuenta para su grupo, ¿no? El Círculo de Viena es un grupo, como te decía, de científicos y filósofos que van a tomar como referencia el pensamiento de Wittgenstein, especialmente este libro de aquí, porque Wittgenstein tiene 2 etapas, pero esta es la primera etapa del lenguaje de Wittgenstein, aunque Wittgenstein en teoría nunca perteneció al grupo, pero ellos lo tomaron en cuenta porque los filósofos y científicos querían abordar la filosofía de una manera científica y querían justamente marcar una pauta en la ciencia, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una línea que es de color azul, ¿no? Una línea siempre marca un límite, jóvenes, ¿no? Es una marca que te traza un límite. Es como lo que decían ellos, ¿no?
el problema es la demarcación. Se está marcando. Aquí esta imagen donde hay un ojo, ¿no? Como ya dijo sus compañeros, la ciencia, a menos como la hemos visto en la clase pasada, tiene siempre o parte siempre desde una perspectiva empírica, ¿no? De los datos de la realidad objetiva, ¿no? Entonces, aquí en esta imagen que se ve aquí, espero que se note la letra, hay un camino, ¿no? Como te decía, el camino es el método, ¿no? El camino a la derecha, por donde está la lupa, ¿no? Que es la extensión del ojo, la lupa, el microscopio, el telescopio, etcétera, que son herramientas también para mejorar la visión y así la sensibilidad. Es el camino de la ciencia, ¿no? El método. Cualquier otro camino que tú tomes o cualquier otro método que se tome en cuenta será cualquier cosa menos ciencia, dirán el Círculo de Viena, ¿sí o no? Acá en este cartel verde dice no tarot, dice adivinos o rumor, ¿no? O rumor, jóvenes. Por ejemplo, en esta imagen de aquí, esto habla de la teoría, porque acuérdate que la clase pasada habíamos hablado de teorías, leyes, habla de la teoría de que las personas antiguamente se creían, ¿no? Que dependiendo de la forma ósea que se tenga de la cabeza, la persona es menos o más inteligente o tiene algunas tendencias criminales o no, ¿no? Había antes una creencia que entre la frente sea más amplia, la persona es más inteligente. ¿Qué es eso, no? Entonces los que tienen frente pequeñita, ¿no? Más estilizada quizás, no sé, no son inteligentes, no sé. A esa teoría se le llamaba frenología. Y fíjate, logía es una teoría, pero que luego ya fue desechada, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta otra imagen donde se ve a alguien escribiendo, es la teoría de la jóvenes, antes había una teoría que decía que dependiendo de tu tipo de letra, se puede resaltar tu tipo de personalidad. ¿Cómo se dice el prefijo, etimológicamente hablando, ¿no? De letra, jóvenes? Esos que escriben en la calle con sus sprays, ¿cómo se le llama eso? ¿Cuál es el prefijo de la escritura? Grafía, gráfico, Muy bien, Selene. De ahí viene el término, ¿no? Diseño gráfico, graffiti, caligrafía. Calos es bello, ¿no? Caligrafía es una letra bella. Entonces, la grafología, grafos, ¿no? Como dice Selene. Entonces, la grafología, según ya, ¿no? Acuérdate que acá está la demarcación, ¿ah? Todo lo que está antes de la línea celeste son pseudociencias, o incluso el Círculo de Viena ni siquiera lo va a llamar pseudociencias. Ahorita te digo qué es lo que va a decir el Círculo de Viena. Entonces, la grafología antiguamente decía, de acuerdo a tu letra, ¿no? Es tu personalidad. Entonces, yo recuerdo que en colegio yo paraba cambiando de letra, por ejemplo. Entonces, según esta teoría, yo era una persona con múltiples personalidades, no sé, o que era una persona inestable. Entonces, y se entendía así, jóvenes. Cuando yo uso la pizarra, cambio de letra cada semana, ¿no? A veces uso letra imprenta mayúscula, letra imprenta minúscula, a veces letra corrida. Entonces, ¿se entendía antes eso? Sí, aunque es gracioso, como no dice Luis, pero ¿no? Ahora nos parece gracioso, ¿no? Pero antes, sí, jóvenes, era una forma de presentar la realidad, porque acuérdense que las teorías, ¿no? Delatan la realidad. Pero ya acuérdate que estamos demarcando. Y esta imagen de aquí representa el tarot, ¿no? Es decir, las estrellas guían nuestra personalidad también, claro. De ahí viene la palabra desastre, ¿no? La palabra desastre, prefijo des, quitar o sin, y astro, dice, mi vida es un desastre, y viene tu amigo y tu amiga te dice, no, no sé qué hacer, tú estás en la academia, pero yo no estoy haciendo nada, mi vida es un desastre, te dice, porque ese término significa una persona que vive sin la guía de los astros, desastre, ¿no? Entonces, antiguamente se creía que los astros, bueno, algunos hasta ahora creen jóvenes, que los astros guían de alguna manera nuestra forma de actuar, nuestra vida, ¿no? Pero ya la astrología pasó, ¿no? Bueno, a estar al margen de la ciencia. Esta línea es el primer problema, joven, la línea de la demarcación, el problema de la demarcación. Para este primer problema, que se presenta con la pregunta, ¿qué es ciencia y qué no es ciencia? O, en todo caso, ¿cuál es ese criterio para marcar una línea de demarcación?
y así yo poder saber qué es ciencia, pues si no voy a creer que todo es ciencia. Entonces ya la clase pasada, nosotros ya habíamos dado una respuesta, la epistemología ya te había dado una respuesta, pero son dos, ¿no? Son dos respuestas. Esta primera respuesta es el verificacionismo, con el Círculo de Viena que aquí están. El Círculo de Viena también es llamado, como ya dijo tu compañero, ¿no? Los datos empíricos también son llamados los neoempiristas, los nuevos empiristas, ¿no? Neoempiristas, o también, como decía Comte, los neopositivistas, porque positivo para Comte, recuerda esa clase, era ciencia, ¿no? ¿Te acuerdas? Lo positivo era ciencia. Entonces, cuando veas en un texto, neopositivistas, neoempiristas, ya claro, porque ellos también están tomando en cuenta los datos sensibles de la realidad. Y ese es el criterio que marca o demarca lo que es ciencia y lo que no es, los datos de la experiencia sensorial, ¿no? Eso habíamos visto en la clase pasada, sí, cuando vimos el método científico. Pero no es la única respuesta a este problema que se presenta con esa pregunta. Había también otra respuesta, jóvenes. El famoso falsacionismo de Karl Popper. Aquí te presento a Karl Popper, ¿no? Tocándose la cabeza porque dicen, ¿no? El Círculo de Viena cree que Karl Popper se dice, ¿no? El Círculo de Viena, los neoempiristas, creen que verificar es hallar una verdad científica. Y eso no es así, dice Karl Popper. ¿Por qué? Porque, a ver, jóvenes, recordemos, el método per se o por sí mismo de la ciencia, ¿cuál es? ¿Es el método deductivo o el método inductivo? ¿Cuál de los dos? ¿Mm? Inductivo. Claro, Eric, y tú recordarás cómo cómo es la estructura de la inferencia de una inferencia, valga la redundancia, inductiva. ¿Cómo va? ¿Cómo son las premisas y la conclusión? De lo particular a lo general. Exacto. Y siempre la ciencia trabaja así. Parte de datos particulares que observen la realidad para llegar a una conclusión general. Va de lo particular a lo general, lo que siempre nos han enseñado, ¿no? Y eso, perdón, también se ha visto en la lógica, ¿no? Cuando estuvimos viendo la ciencia formal. Eh, y por otro lado, otro tipo de inferencia, no es la única, la inductiva, tampoco son dos, son más, pero para nuestro caso está también la inferencia deductiva, ¿no? Que es todo lo contrario a lo que dijo Eric, ¿no? Se parte de una premisa general para llegar a una conclusión particular. Y ya lo dijo Eric, en el caso de la ciencia, es decir, de los que dicen que la demarcación es el verificacionismo, el Círculo de Viena o los neoempiristas, ellos trabajan bajo la inducción, jóvenes. Entonces viene Karl Popper y dice, eso no es posible, porque lo que él va a pensar es lo siguiente, ¿no? No nos podemos basar en los datos particulares de la realidad, porque no podemos ni siquiera llegar a contrastarlos con todos ellos. Por eso es que en la época, ¿no? De Popper, el siglo pasado, ante la ausencia de un cisne negro, ese es el clásico ejemplo, ¿no? Ante la ausencia, como nunca se ha visto un cisne negro, así como nunca has visto un cisne verde, entonces tú crees que todos los cisnes son blancos, porque ese es el único tipo o el único color de cisne que hemos visto. Y es lógico, ¿no? Acuérdate que la ciencia es lógica, trabaja bajo enunciados coherentes. Entonces, ya que todos, ¿no? Cada caso, cada persona ha visto cisnes negros siempre toda su vida, entonces es lógico concluir que todos los cisnes son blancos. Pero Popper va a decir, ¿y qué pasa si yo veo un cisne negro? ¿No? Ese es el llamado contraejemplo. Pero antes de ir con eso, porque eso ya responde al problema de la inducción, el famoso falsacionismo o refutacionismo, como está aquí mencionado, justamente su nombre dice, ¿no? La idea no es verificar, dice Popper, la idea es falsar o refutar, como su misma teoría lo dice, ¿no? Dice, según el criterio de demarcación de Popper, son científicas aquellas teorías con respecto a las cuales puede hacerse el intento de falsarlas. ¿Mm? En cambio, no serán científicas aquellas teorías para las cuales no se pueda siquiera pensar en una situación en que las que serían refutadas.
Popper pone varios ejemplos, ¿no? Uno de ellos es un tema que nosotros ya habíamos visto, como el tema del marxismo, por ejemplo. También el psicoanálisis. ¿Por qué? Estas teorías, entre otras, dice Popper, jóvenes, no pueden ser ni testeadas, ni falseadas, y mucho menos refutadas, porque ya tienen un corpus teórico bien establecido. Es decir, ni algo más ni algo menos. Nada que quitar, ¿no? Nada que quitar ni nada que aumentar. Es algo perfecto. Entonces, Popper se preocupa cuando una teoría se presenta de esa manera. Porque si una teoría se presenta así tan perfecta, cuadriculada, ¿no? Que una teoría siempre es algo que explica la realidad. Marx, con su materialismo dialéctico, quiere el explicarte la realidad. El psicoanálisis de Freud también busca explicarte, ¿no? Lo que ve en la realidad. Entonces, estas teorías que buscan explicar la realidad, dice Popper, no pueden ser científicas porque, aparte de no ser verificadas, ni siquiera, dice, pueden ser testeadas o refutadas. No se las puede. Teorías son llamados ellos dogmáticos, ¿no? Porque esta postura nociológica llamada y de sencillo. No se trata tanto de verificar, dice Popper, sino más bien de testear o falsear, refutar. Por ejemplo, una teoría que sí puede ser refutada o falseada o testeada, dice Popper, es la teoría de la relatividad, planteada por Einstein, ¿no? Puede tener sus errores, empezó de una manera un poco extraña, porque Einstein, todo lo que hace, más que hacer una inferencia, es una deducción, porque él trabaja con las matemáticas. Entonces, ahí también un poco como que, ¿no? El círculo o la postura del verificacionismo acepta esta teoría de la relatividad, aunque no es inductiva, es deductiva, pero bueno, ese es un caso aparte. Pero lo que dice Popper es, por ejemplo, la teoría de la relatividad eh, sí es una ciencia porque esta puede ser refutada o falseada, ¿no? El ser refutada, el tener la característica de ser falseada o refutable una teoría, no es algo negativo, te diría Popper, más bien es algo bueno, porque cuando una teoría se presenta tan perfecta o cuadriculada que no acepta un testeo o una crítica al menos, eso sí hay que preocuparnos, ¿no? Porque para Popper la ciencia no es algo acabado, para Popper la ciencia no es algo perfecto, sino más bien es algo perfectible que se va perfeccionando. No por algo la física de Einstein es, digamos, una superación o un intento de superar la física de Newton. Y con eso no se desmedra lo que avanzó Newton, sino que hay un avance, ¿no? Ahorita vamos a ver con Thomas Kuhn las revoluciones, cómo la ciencia va avanzando, y así es, pues, ¿no, jóvenes? Se avanza. Este avance, dice Popper, no es acumulativo, ¿no? No es lineal, ¿no? Sino que más bien es a través de refutaciones. Él habla mucho, Popper habla mucho de las conjeturas, ¿no? De las conjeturas y de las refutaciones. Pero eso vamos a ver a continuación en el siguiente problema, ¿ya? Porque en el siguiente problema que se va a ver, que es el problema de la inducción o del método científico, otra vez vamos a ver a Popper y también al Círculo de Viena. Pero antes de ir con ello, ¿no? Aquí está, como te digo, lo que había planteado Einstein, la teoría de la relatividad. Y Popper diría, esto sí es una teoría científica porque más adelante se puede criticar, falsear, testear, ¿no? Es vulnerable a eso, es perfectible. Es decir, es inacabada, como toda ciencia debe serlo. En cambio, hay teorías que te enseñan y hace 100, 200 años es la misma. Entonces, no puede ser así, dice Popper. Tiene que pasar por el filtro del testeo. Acá hay una imagen, ¿no? Como que pasa un filtro, ¿no? Una imagen bien graciosa de lo que puede hacer, ¿no? El falsacionismo de Popper, ¿no? Chicos, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Se entiende lo de Popper a diferencia, ¿no? Del verificacionismo del Círculo de Viena? Para continuar. ¿Qué parece?
Ahí está. Hay que distinguir, ¿no? El Círculo de Viena apuesta por la verificación a través de los datos sensibles. En cambio, Popper, ¿no? Apuesta por la falsación, por el testeo, por la refutación más bien. Y en el siguiente problema que vamos a presentar, eso va a quedar más claro aún. Luego de pasar el problema de la demarcación, vamos a pasar al problema de la inducción. Como ya había dicho su compañero, ¿no? La inducción es el método per se de la ciencia, ¿no? Es decir, el que utiliza. Y aquí vamos a ver, ante este problema, la pregunta sería, ¿no? ¿Cuál sería la pregunta, jóvenes? Mucho se habla de estos ejemplos muy casuales, muy jocosos, ¿no? Graciosos. Por ejemplo, ¿no? Estas expresiones que solemos tener, ¿no? Tanto para hombres y mujeres. Por ejemplo, para mujeres dicen, ¿no? Todas las mujeres son chismosas, ¿no? O todos los hombres son mentirosos, ¿no? Entonces, eso es una conclusión general, ¿sí o no? General, pero que parte de dar método inductivo, porque se ha llegado a una conclusión general a partir de datos particulares. Por ejemplo, yo te digo, ¿no? Jóvenes, yo he salido hasta el momento con 10 chicos, ¿no? Y al final descubrí que los 10 eran mentirosos. Entonces, a partir de mi experiencia personal, particular, yo puedo sacar una conclusión, ¿no? Todos los hombres son mentirosos. Pero, ¿se acuerdan que cuando vimos la diferencia entre inducción y deducción, la diferencia estaba en la conclusión? ¿Cuál es la diferencia, no? Ese adjetivo que marca la diferencia entre una conclusión de una inferencia deductiva y de una inferencia inductiva. ¿Cuál era, jóvenes, esa característica? ¿Se acuerdan? Que uno tiene que ser necesariamente verdad y el otro puede ser probable. Correcto. Muy bien, Eric. Exacto, jóvenes. En el caso del método deductivo, siempre las conclusiones, como dice Salas Díaz, va a ser necesario. Va a ser necesario. En el caso del método inductivo, las conclusiones no son necesarias, son probables. Claro, si la persona experimentó un montón de veces el mismo caso, la probabilidad va a ser alta, ¿no? Es decir, su deducción o su conclusión general. Pero aún así sigue siendo probable nada más, ¿ya? Probable. Pero ¿y por qué entonces la ciencia apuesta por conclusiones probables? Porque claro, jóvenes, acuérdense que se parte de datos sensibles de la realidad ante la observación de un patrón, ¿no? Vemos que hay un patrón en determinadas personas. Observamos y a partir de ello podemos sacar una conclusión. Si todo el mundo hasta el momento, digamos, ¿no? Solo ha visto cisnes blancos, es lógico concluir que todos los cisnes son blancos. ¿Les parece lógico o ilógico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? ¿Será lógico pensar que Lógico. todos los... Lógico. No porque sea necesario, porque ya habíamos dicho que las conclusiones inductivas no son necesarias, sino porque hay un gran respaldo o un gran respaldo de números. Muchas personas lo dicen, ¿no? Aunque hay que tener cuidado con esa falacia de ad populum, ¿no? No porque la mayoría lo dice, bueno, pero en este caso, ya que se ha verificado, se ha corroborado, ¿no? Que todos ven y han experimentado lo mismo, se concluye. Alta probabilidad. La ciencia tiene un respaldo porque hay un gran número de casos, ¿no? Aún así presenta sus problemas, ¿no? El método inductivo como base de la investigación, la inducción representa el método más adecuado. Para el Círculo de Viena, para los científicos, sí, ¿no? De acontecimientos particulares se concluye algo general. Entonces, vamos a ver aquí. Para distinguirlo de lo que es metafísica o pseudociencia, ¿no? Acuérdense que aparte del Círculo de Viena de ser neopositivistas o neoempiristas, eran sobre todo antimetafísicos. Es más, la metafísica para ellos ni siquiera era pseudociencia, jóvenes. Lo que ellos decían de la metafísica, es decir, la metafísica se entiende aquello que va más allá de la física, ¿no? Porque el prefijo meta es lo que está más allá de la física. Todo aquello que escapa a mis sentidos es metafísica, dirán.
Por ejemplo, ¿no? Al filósofo Heidegger, Jean-Paul Sartre también, que son filósofos existencialistas. Jean-Paul Sartre tiene un libro que se llama El ser y la nada. Heidegger se preguntaba, ¿qué es la nada? Entonces, un empirista escucha eso y dice, ¿qué? O sea, la nada, ¿han visto la nada ustedes? Metafóricamente se podía representar, pero no parte de mis datos sensibles. Entonces, eso queda fuera de la investigación científica. Entonces, los del Círculo de Viena ni siquiera van a llamar pseudociencia a ello. Le van a decir, es carente de sentido. No tiene sentido lo que esta persona está diciendo. Pero bueno, cuando toquemos el tema del existencialismo, vamos a ver que para ellos sí tiene un sentido, ¿no? Pero ahorita no viene el caso ahorita mencionarlo, pero para el caso de los inductivistas, los neopositivistas, no tiene sentido. Ni siquiera es pseudociencia, carece de sentido incluso, ¿ya? Entonces, esa es la respuesta ante este problema, ¿no? El problema de la inducción o del método de la ciencia, es decir, ¿es válido, será válido tener conclusiones generales a partir de datos particulares? Esa es una de las preguntas a modo de pensar el problema. Y otra pregunta es, ¿cuál será el mejor método, no? ¿Cuál será el mejor método para que la ciencia o la investigación científica progrese? Obviamente que para el Círculo de Viena será el método de la inducción. Sin embargo, vamos a ver que hay otra respuesta. Son tres respuestas. ¿Ah? Vamos con la segunda respuesta. La segunda respuesta la da Karl Popper, jóvenes, ustedes ya saben, y él no va a decir que es el método inductivo, él va a decir que es el método hipotético deductivo. Fíjate que le agrega hipotético. Nosotros ya sabemos lo que es una hipótesis, ¿sí o no? La hipótesis es un supuesto, es una conjetura. Por eso Popper habla mucho de conjeturas y refutaciones. ¿Qué es la conjetura, por ejemplo, no? Digamos que si la clase empieza a las 3, ¿no? A las 3:25. ¿Qué pasa si eran las 3:35 y yo no ingresaba? ¿Qué suposición hubieras tenido tú? ¿Mm? ¿Qué suposición hubieras tenido? ¿Qué La hipótesis? profesora faltó a clases. Claro, a la profesora le pasó algo, ¿no? Faltó a clases. Pero claro, eso es solamente una suposición, una hipótesis, o, como nos hace recordar Popper, una conjetura. ¿Mm? Y aquí Popper dice, el método hipotético deductivo para que la ciencia, la investigación científica avance, se debe basar, ¿no? Se debe basar en esas conjeturas. O sea, Popper no niega que se deba partir de datos o de observaciones de la realidad empírica. Pero dice, cuando el ojo científico va a ver la realidad, no está buscando verificar una verdad científica, como lo hacía el Círculo de Viena. Lo que se debe hacer es buscar contraejemplos, dice Popper, ¿no? Contraejemplos. Para verificar, no, dice Popper, sino más bien para refutar. Acuérdate que esa es la palabra clave de Popper, ¿no? Refutar o falsear también, si quieres, ¿no? Entonces, partimos de los enunciados observacionales, ¿no? Lo que vemos en la realidad, el ojo científico, no buscando verdades científicas para luego verificarlas, no, sino vamos al mundo empírico para buscar contraejemplos. Y justamente, ¿no? Justamente, acá tenemos los datos observacionales, vemos cisnes blancos, pero también podemos encontrar un contraejemplo, ¿no? Un cisne negro, dice Popper. Y ese contraejemplo no está verificando una verdad científica, ojo, no está verificando una verdad científica. Lo que está haciendo es refutar. Y acuérdate que la refutación, la falseación para Popper no es que una teoría sea falseable o refutada, no es algo negativo, acuérdate, para Popper. Más bien, eso es una buena señal, ¿no? Que una teoría científica pueda ser falseable, testeada, ¿no? Significa que puede ser corregida. Y si algo puede ser corregido, jóvenes, sí o no, que puede ser mejorado. Y entonces Popper dice, ahí está el detalle, ¿no? Entonces, si una teoría científica puede pasar el filtro de la refutación, del testeo, ¿no? Entonces puede corregirse. Por lo tanto, puede mejorar. La ciencia no es perfecta, la ciencia es perfectible. Entonces, por eso, lo que dice Popper sobre las ciencias
empíricas, claro está, es que estas son incompletas, ¿no? Es decir, siempre hay un examen crítico que se les hace. Claro, pues Newton, la física de Newton fue cuestionada, pasó por un examen crítico, por supuesto. Einstein, y Einstein también será criticado, por supuesto, ¿no, jóvenes? Aparte que su teoría de la relatividad realmente en términos estrictos, jóvenes, no ha pasado ni siquiera por la verificación, se le aceptó, pero eso ya es otra historia, ¿no? Entonces, porque todo lo que Einstein hizo fue cálculos matemáticos, ¿no? Pero, ¿no? Se acepta, se acepta. Entonces, la idea es esto, dice Popper, ¿no? La posibilidad de poder cuestionar y corregir una teoría, eso es lo ideal, ¿no? La posibilidad de corregir, de testear. Entonces dice que el camino, acá hay un camino, jóvenes, el camino de la ciencia es un camino sin término, ¿no? Es decir, la ciencia es perfectible, incompleta. Esa es la segunda respuesta ante el problema de la inducción, ante el problema de cuál será el mejor método para que la investigación científica avance. Ahí tienes tus dos respuestas, la inducción o el método hipotético deductivo. Pero hay una tercera, ¿no? Hay una tercera respuesta también ante esto. ¿Ya? Bueno, aquí el método, acá te colocan un cuadro, ¿no? Como dice aquí, mundo de las teorías, mundo de la experiencia, por supuesto, ¿no? Popper no niega que se parte de un mundo de la experiencia a través de la observación para poder plantear una teoría, que obviamente es una conjetura nada más, es decir, una hipótesis, para poder llegar a una deducción, ¿no? Pero luego esta tiene que poder ser falseada o contrastada, no en el mundo de las teorías, sino en el mundo sensible, ¿no? En el mundo de la experiencia. Entonces este cuadro como que sí, ¿no? Más o menos explica el método hipotético deductivo de Popper, ¿no? La idea es que una teoría sí o sí pueda ser corregida. Si no es así, es pseudociencia, ¿no? Y ya habíamos visto algunos casos de qué teorías, ¿no? Se habían presentado, psicoanálisis, entre otros. Y vamos a pasar a ver la tercera respuesta ante la pregunta, ¿cuál es el mejor método para que progrese o avance la ciencia, ¿no? Tanto lo del Círculo de Viena como Popper se apuestan porque hay un progreso, ¿no? Ambos creen que la ciencia progresa, ¿no? Solo que varían sus métodos, ¿no? El Círculo de Viena dice el método inductivo, si hay un avance en la ciencia. Y Popper dice, la ciencia sí avanza. Es más, es un camino sin término, te está diciendo, que poco a poco se va corrigiendo. Pero la tercera respuesta no es tan optimista, ¿no? El anarquismo epistemológico de Paul Feyerabend, como su mismo término lo dice, presenta un caos, ¿no? Es decir, el anarquismo está relacionado siempre con la libertad individual, ¿sí o no? Estos grupos anarquistas que hay siempre en las sociedades, siempre ellos se rebelan ante su libertad individual, ¿no? Para el caso de la epistemología, lo que Paul Feyerabend en su libro El Tratado contra el Método nos dice, jóvenes, para un anarquista, ¿hay reglas para empezar? ¿Habrán reglas que seguir? ¿Patrones de No. conducta? No, no lo hay. Exacto, no lo hay. Por eso un poco como que está relacionado con el caos, ¿no? Al no haber una regla, entonces se puede hacer uno lo que quiere, exacto. Es decir, Paul Feyerabend hablaba de que todo vale, ¿no? Por eso ahí hay un término al final de este texto que dice todo vale. ¿Qué significa ese todo vale? De que para empezar, no es que un método u otro método sea bueno, el inductivo, el deductivo. Paul Feyerabend dirá, es que no hay un método en sí. No hay un método que seguir, no hay un camino que seguir. Y por ende, jóvenes, si no hay un camino que seguir, ¿se avanzará? ¿Se progresará? ¿Ustedes qué dicen? Si no hay un camino que seguir, ¿se progresará? Se quedará igual. Sí, Exacto. Al no haber un camino, no avanzas y por lo tanto no hay progreso. Paul Feyerabend te decía, el todo vale significa de que no hay método y por ende tampoco hay un progreso en la ciencia. Esto no es poca cosa, jóvenes. Cuando Paul Feyerabend dice eso, está equiparando la ciencia con cualquier interpretación de la que existe. A ver, pensemos ahorita, sabemos que la ciencia es una teoría que explica la realidad, pero díganme ustedes, ¿hay otras teorías que también explican la realidad? A ver, piensen, a ver, lo van diciendo por vos, aparte de la ciencia, obviamente.
¿qué otras interpretaciones de la realidad existen aparte de la ciencia? Que no es la única, jóvenes, ¿ah? No es la única. Y ¿El mucha de la gente. Biblia? ¿Cuál dices, perdón? ¿El de la Biblia? El de la Biblia, la religión. Sí, la religión. Claro, la religión. Es más, y las religiones, ¿no? ¿Qué más? A ver, muy bien, Luis. Erika, a ver, los demás. Las teorías conspiranoicas. Ya, ¿ves? Las teorías conspiranoicas, por ejemplo. Hay personas incluso que viven, es más, es su trabajo incluso, ¿no? Que leen, ¿no? Las cartas, y hay un montón de gente que cree en eso. Es decir, su vida se guía bajo la astrología y no tienen conocimiento de ningún avance de la ciencia. Y viven su vida tranquilos, no le hacen daño a nadie, ¿no? Entonces uno dirá, su vida se guía bajo esa teoría, ¿sí? Bajo esa interpretación. Si tú quieres, puedes vivir así como esa película o esos libros de Harry Potter, creyendo que vivimos en un mundo de magia y etcétera, también. O sea, Paul Feyerabend, cuando dice que todo vale, está equiparando la ciencia a cualquier interpretación de la realidad, sea mito, magia, religión, eh, como dice su compañero, ¿sí o no? Por ejemplo, este actor Tom Cruise, él cree en una religión que se llama la cienciología, si no me equivoco. Y él vive tranquilo creyendo en eso. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Es una forma de explicar la realidad? Sí. Ahora, que sea ciencia o no, ya habíamos visto el problema de la demarcación, ¿no, jóvenes? Ya habíamos visto el problema de la demarcación. ¿Hasta dónde llega la ciencia y hasta dónde llegan las pseudociencias? Pero ahorita, en el caso del anarquismo epistemológico de Paul Feyerabend, es lo que te está diciendo, en síntesis, que la ciencia no tiene nada de especial. Claro, pues. Si no hay nada de especial, entonces tú, en tu libertad individual, de ahí viene el término anarquismo epistemológico, a partir de esa libertad individual, tú tienes el gozo de elegir cualquiera de esas interpretaciones. Puedes elegir la propia ciencia, puedes elegir la cienciología, puedes elegir una religión, puedes elegir la magia, la astrología, el tarot, puedes elegir lo que tú quieras para guiar tu vida. Y es más, mucha gente lo hace hoy en día. No todos apuestan por la ciencia, jóvenes. Pero bueno, hablando en el ámbito académico, serio, bueno, sí, ¿no? Que alguien empiece a hablar del tarot, claro, se vería un poco extraño, pero en el mundo cotidiano me refiero a que mucha gente opta guiar su vida como le plazca, ¿no? Entonces, ahí un poco es el anarquismo epistemológico que te mencionaba de la libertad individual, el gozo de poder elegir cualquier teoría que guíe tu vida, dice Paul Feyerabend, ya que como no hay método para él, ¿no? No hay método, no hay un progreso, ¿no? Y esta visión anarquista que tiene Paul Feyerabend se relaciona mucho con la emancipación, es decir, la independencia que se tiene de qué cosa, de esas reglas y restricciones metodológicas que exige una ciencia, ¿no? El anarquista, ¿no? Quiere liberarse de esas reglas metodológicas que impone la ciencia para llamar a algo justamente ciencia, ¿no? Entonces, Paul Feyerabend le quita lo más preciado, que es su método, y lo deja al mismo nivel que cualquier interpretación. Le quita lo especial que tiene la ciencia, ¿no? Entonces, crea un caos, ¿no? Por eso es anarquismo epistemológico. Esa sería la tercera respuesta, es decir, no hay un método, ¿no? Ahora pasemos al último problema, jóvenes. ¿Se entendió lo del anarquismo epistemológico de Paul Feyerabend, jóvenes? Aunque es un poco extraño ese caso, pero han preguntado de ese tema en exámenes, jóvenes. ¿Se entendió eso? Sí, por ¿Se eso. entendió? La Ya, conclusión perfecto. es que hay que dejar la academia. ¿Cómo dice Seri? La conclusión es que hay que dejar la academia. Claro, 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 exacto. Justamente su libro se llama Contra el método, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se creen muy especiales por algo en particular, ¿no? Digamos, ya sea porque tienen dinero o porque vienen de una familia tal y tal. Pero si tú le quitaras eso especial que supuestamente tienen, esas personas que creemos especiales, como los artistas, cantantes famosos, se equipararían a cualquier persona del común. Entonces, hay artistas que lo único que tienen es fama, ¿no? Hay artistas que lo único que tienen es fama. No tienen talento, pero tienen fama. Pero, ¿qué pasa si tú le quitaras eso especial que tienen? Lo equipararías a todas las personas. Entonces, Paul Feyerabend lo que está haciendo es eso, ¿no? Le está quitando lo más especial a la ciencia, ¿no?
que es un método científico, y lo equipara a toda interpretación de, ¿no? Entonces, claro, eso es ir contra la academia, ¿no? Exacto, contra la comunidad científica, como dices, tal cual. Entonces, ahí vamos, ¿no? Claro, ay, me había olvidado poner esto. Acá está Paul Feyerabend, ¿no? Paul Feyerabend. Esta imagen representa justamente la libertad individual, ¿no? De no seguir a las personas, sino hacer algo distinto. Y a partir de ahí, tú poder elegir, ¿no? Vivir bajo la magia, la religión, ¿no? La magia sería esto. Y aquí, bajo cualquier religión que tú desees, judaísta, budista, cristiana, israelita, o lo que practica este famoso actor Tom Cruise, ¿no? La cienciología, ¿no? Entre otras, ¿no? Que hay un montón, jóvenes, en Estados Unidos especialmente, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia. Y hay películas sobre eso, ¿no? Pero bueno. Luego pasamos al último problema, que es el llamado Thomas Kuhn, ¿no? El problema del progreso científico. En realidad, aquí habrían dos respuestas, ¿no? Una de Thomas Kuhn y otra del mismo Paul Feyerabend. Pero ya lo sabemos, ¿no? Para Paul Feyerabend no hay progreso, ¿no? No hay progreso según el anarquista epistemológico Paul Feyerabend. Pero para Thomas Kuhn, ¿no? Fíjate aquí en esta imagen sí hay un avance. Y vamos a ver de qué trata ese avance, ¿ya? Para empezar, cuando escuchemos a Thomas Kuhn, tenemos que pensar en paradigmas. Los paradigmas, seguro algunos conocen, son los modelos que rigen cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, Thomas Kuhn te hablaba de que la ciencia seguía por un cambio de paradigma, justamente, ¿no? El paradigma de Newton, el paradigma de Einstein, y así, ¿no? La física cuántica, entre otros paradigmas que vienen. Es decir, hay una discontinuidad en el método científico, en el camino de la ciencia, ¿no? Hay un cambio de perspectiva siempre, sí. ¿Y por qué se dará? ¿Por qué aparecen los cambios, jóvenes? Cuando hay cambios es porque antes siempre ha habido estabilidad o caos. ¿Ustedes qué creen cuando se viene un cambio? ¿Qué ha pasado antes? ¿Estabilidad o crisis? ¿Qué opinan ustedes? Crisis. Crisis. Claro, claro que sí. Entonces, por eso una persona, cuando está en un proceso de cambio, siempre pasa por una situación crítica o llamada crisis. O sea, si tú estás atravesando algo crítico o la llamada crisis, está bien, ¿no? La mayoría acá son jóvenes o tienen un rango de edad, ¿no? Tienen un determinado rango de edad en que, ¿no? Y cualquier persona en su desarrollo, ¿no? Personal, eso es bueno, ¿no? Porque después de la crisis va a venir un cambio. Claro, lo que temes es que no vaya a ser que ese cambio sea peor que el anterior, pero de que va a haber un cambio, va a haber un cambio, ¿ya? Entonces aquí el detalle de Thomas Kuhn es que te dice, el progreso científico se da a través de fases, ¿no? Aquí están las fases, jóvenes. Es decir, hay una fase, por así llamarlo, precientífica. ¿Por qué precientífica? Porque en esta etapa, dice Thomas Kuhn, se da como una lucha, ¿no? Un enfrentamiento entre muchas teorías científicas que compiten entre sí y una de ellas va a ganar, ¿no? Gana una de ellas y una vez que gana, esta teoría se establece como una teoría o una ciencia normal, lo que rige. Por ejemplo, la física, porque de eso también habló Aristóteles, la física aristotélica fue una física normal o una ciencia normal que duró muchos siglos, jóvenes. Muchos siglos, todo el milenio de la época medieval. Pero luego aparece un problema, jóvenes, algo que está más allá de lo normal, es decir, la anomalía, porque el prefijo a es de privación. Algo, una anomalía o algo anómalo significa algo que está fuera de la normalidad. Pero ¿por qué es un problema para esta ciencia normal? Porque esa ciencia no la puede resolver, rebasa, ¿no? Es como si tú tienes un problema, pero tus fuerzas no son suficientes para abordarlo. Entonces, tiene que venir otra persona a sobrellevar ese problema. Y en este caso, tiene que venir otra ciencia a afrontar ese problema, ya que la ciencia normal no lo puede hacer. Entonces, las anomalías son un problema para la ciencia normal, ya que éstas no las pueden abarcar, las sobrepasan, las sobrepasan. Entonces, cuando pasa este problema, estas anomalías, viene una etapa de crisis, ¿no? Como dice, crisis del modelo, crisis del paradigma, ¿no?
Entonces se dan cambios. La palabra cambio siempre está relacionado con la revolución, con este concepto que políticamente cuando uno lo dice suena extraño, pero la revolución no es otra cosa que cambio, ¿no? Así en líneas generales. Entonces, por eso es que Thomas Kuhn te habla, aquí creo que está, de las revoluciones científicas. Ah, por aquí abajo, ¿ves? Estos cambios, Thomas Kuhn los denomina revoluciones científicas, porque es eso, ¿no? Las revoluciones son cambios. Entonces, si la ciencia normal que nos rige no puede abordar los problemas, es decir, estas anomalías, entonces hay que cambiar de esa ciencia normal. Y ese cambio, esa crisis, va a hacer aparecer una ciencia revolucionaria. Así se llama esta fase, ¿no? La ciencia revolucionaria o este cambio de paradigma va a poder afrontar la crisis que se está teniendo, ¿no? Entonces se establece un nuevo modelo. Y adivinen qué, jóvenes, esta ciencia llamada revolucionaria que se establece, poco a poco se va convirtiendo en qué cosa, jóvenes, cuando ya se establece, cuando se va estableciendo, ¿en qué se convierte esta ciencia revolucionaria? En una ciencia, la ciencia que se establece será una ciencia normal, otra vez. Y ahora, esta ciencia revolucionaria que se establece como explicación de la realidad, se torna una ciencia normal, ya no revolucionaria, porque ya se estableció. Y esta puede presentar otra vez problemas, es decir, anomalías, por supuesto. Y otra vez habrá una crisis, y otra vez se presentará un cambio, y otra vez habrá una ciencia revolucionaria que la reemplace, y así, por eso es que aquí la imagen es cíclica. ¿Mm? Entonces, la respuesta de Thomas Kuhn ante el progreso científico es optimista, ¿no? Sí se da. Sí se da el conocimiento, se perfecciona y es más, se amplía a lo largo de la historia, dice Thomas Kuhn, ¿no? Para él la investigación en ciencia no es lineal ni acumulativa, sino que más bien se constituye a partir de grandes saltos o cambios. Estos saltos o cambios, ¿no? Son justamente esas revoluciones o cambios de modelos o cambios de paradigmas. ¿Ya, jóvenes? Entonces, hasta aquí, jóvenes. ¿Se llegó a comprender alguna pregunta antes de poder pasar a las alternativas? ¿Me avisan? ¿Mm? Y acuérdense que la otra respuesta, ¿cómo dices, Eric? Perdón. Ah, no, que todo bien, por eso. Ay, ok. Acuérdense que en el problema del progreso científico habían dos respuestas, ya no está aquí la de Paul Feyerabend porque ya estaba en el anterior problema, ¿no? Para Paul Feyerabend no habría un progreso, para Thomas Kuhn sí, ¿no? A través de este postulado que él denominó revoluciones científicas, que no es otra cosa que esos cambios o saltos, ¿no? Cambios, ¿no? De paradigmas o modelos. ¿Por qué se dan esos cambios o paradigmas de modelos? Por las crisis. ¿Por qué se da la crisis? Porque surgen problemas o anomalías que la ciencia normal que se ha establecido no puede resolverlas. Así de sencillo, jóvenes. Entonces, vamos compartiendo aquí. ¿Se puede ver las alternativas de las respuestas? ¿Se ve, chicos? Sí, profe. Sí, profesor. Ahí Perfecto. está. Entonces, ahí está, perfecto. No se olviden que este tema del problema de los problemas epistemológicos contemporáneos